Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarnos a esta hora en Su Caso, en Casa, un espacio de información, servicio y orientación para ustedes los televidentes en temas que afectan su vida cotidiana. Yo les hago una pregunta, ¿alguna vez les ha pasado, dentro de todos esos casos que trabajamos en el programa, que se les haya desaparecido X o Y cantidad de dinero de su cuenta de ahorros? Van a un cajero electrónico, retiran dinero, luego van y chequean su cuenta y resulta que desapareció otro dinero más o que cobraron, por ejemplo, un cheque a su nombre. Es el tema que vamos a trabajar hoy en Su Caso en Casa, los delitos financieros. Por eso yo los invito para que nos cuenten sus casos y también participen activamente en el programa con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. Recuerden que esta última línea es de larga distancia para que nos llamen de las ciudades de Colombia donde nos reportan todos los días sintonía y de los 125 municipios de Antioquia, pero también pueden participar en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook como Canal Teleantioquia. Los delitos diferentes a los fraudes financieros es otra de las preguntas que hoy nos hacemos. Yo los invito para que se queden con nosotros durante esta media hora, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Caso en Casa. Vamos a hablar hoy de los delitos financieros. El delito financiero se comete en un entorno profesional o comercial con el objetivo, por supuesto, de ganar dinero. Estos delitos no son violentos, pero ocasionan pérdidas, por supuesto, a compañías, inversores y también a los empleados. Estos delitos incluyen fraude, hurto y algunas otras violaciones de la ley. Ahí les di como esta clara definición para que nos pongamos un poquito en contexto y podamos participar con sus preguntas a través de nuestras líneas telefónicas. Saludamos al doctor Jorge Alexander Ruiz Restrepo. Él es abogado, especialista en Derecho Procesal Penal. Gracias por acompañarnos nuevamente, doctor Ruiz. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Fraudes y delitos financieros. Hay que hacer una clara diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Qué es un fraude y qué es un delito? ¿O qué se entiende por delito financiero? Así es. Hay que empezar por reconocer que el fraude financiero es la generalidad. Para poder llegar al fraude financiero deben ejecutarse otras acciones o delitos para que se pueda constituir en un fraude financiero. Como tal, delito fraude financiero no existe. Es la denominación que sería dado por política criminal a todo tipo de acciones que van encaminadas al detrimento patrimonial, más que todo frente a entidades económicas, valga decir, entidades bancarias. La particularidad, y excúseme, es que es un delito que no tiene acto de violencia. Sí. Como no tiene acto de violencia, quien es la presunta víctima inicial ni siquiera se puede dar cuenta en su momento de lo que está sucediendo. A ver si entendí un poco, y sin mencionar, por supuesto, empresas que hemos conocido varios casos ya en nuestro medio. Esas empresas dedicadas a captar dinero, ¿cierto? Y a entregar, pues, intereses cada determinado tiempo a las personas que ahorran o títulos que conocemos. Algunas han fracasado. Eso se considera fraude financiero, obviamente por el mal manejo que han tenido estas empresas. Y como le digo, doctor Ruiz, no quiero mencionar nombres, pero los colombianos conocemos muchos casos. Claro que sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Lo que usted denomina como la captación ilegal de dinero, eso sí es... No ilegal, sino esas empresas que, o sea, por eso le digo, yo no menciono nombres, pero uno va y, por decir algo, pone su dinero a determinado tiempo en un título, si es que se puede entender de esa manera. Ya, perfecto. Esto es lo que miramos como el ejemplo básico de lo que es un delito financiero. Ya. ¿Por qué? Porque es el manejo que se le da al recurso económico, pero que tiene un detrimento patrimonial de una entidad en específico. Vamos a saludar a Carolina, que se encuentra en la ciudad de Cali. Qué gusto encontrarnos aquí en Su Caso en Casa, Carolina. Bienvenida. Sí, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, la escuchamos. ¿Qué pregunta tiene? Señora. Bueno, tenemos un problema en la comunicación con Carolina. Carolina, otra vez la escuchamos. Mira,
Hay muchas veces cuando uno inscribe la tarjeta de crédito y la deja ahí inscrita, siempre sino la que se nos pierde la señal. sí, si por tú un inscribes tu tiempo. tarjeta de crédito en una compra online, si no te acuerdas de desactivarla, te van a seguir cobrando siempre para siempre. Y ese es un delito porque la gente... Se pierde la voz de Carolina por momentos y la persona que nos acompaña en el máster, Jessica, por favor, me transmite por el apuntador la pregunta de Carolina. Pero alcanzamos a entender algo. Gracias a Carolina de Cali, y ya Jessica le va a tomar su pregunta bien, a ver si la entendimos. Las tarjetas de crédito, esas compras online que son tan comunes en nuestro medio. Uno obviamente pasa unos números, pero ella dice que si no que si no la desactiva, le siguen cobrando. Allí hay que hacer una diferenciación muy grande y es, el fraude financiero no es la compra online. El fraude financiero se ejecuta a través de unos actos ilegales, como usted lo dijo, a través de hurtos, a través de suplantaciones, a través de falsificaciones y lo que la gente conoce como el famoso clonación, entre comillas. De allí entonces, para derivar la respuesta, no es que el delito financiero sea la compra online y la desactive o no la desactive. La compra entonces, si le siguen descontando, ya sería un inconveniente bancario. Pero si a ella la suplanta alguna persona, le falsifica, le adultera su tarjeta, allí ya sí podríamos estar hablando de un delito financiero. Bueno, ofrecemos disculpas a Carolina por la interrupción en la comunicación, pero no la alcanzábamos a escuchar muy bien. Esperamos que esta haya sido la respuesta frente a la pregunta que nos hacía ella en la ciudad de Cali. Quiero recordarles a quienes acaban de llegar a sus pantallas que estamos hablando hoy en su caso, en casa, de delitos financieros. Sigan participando a través de nuestra línea 232-4604. Y 018-1051-5015, esta última es de larga distancia. Vamos a recibir a otro televidente que se encuentra en la línea. Carmenza Carvajal, ¿dónde se encuentra? Bienvenida. Popayán, me dicen por acá. Popayán, sí señora. Qué gusto saludarla, la Ciudad Blanca. Adelante, Carmenza. Señorita, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, yo soy una madre cabeza de familia. Yo soy una madre, buenas tardes, yo soy una madre cabeza de familia con una niña discapacitada que tiene síndrome de Down. Y su pregunta entonces es, yo estoy cotizando una pensión y pasé los papeles a Colpensiones ya. Y no me han dado Colpensiones todavía no ha salido el fallo de la pensión. Carmenza, sí. Vamos a hacer una cosa. Hoy no estamos hablando del tema de pensiones, es el tema que hablamos normalmente los martes aquí en el programa. Yo la invito para que esté muy pendiente el próximo martes para que resolvamos su inquietud y la invito también para que nos escriba a nuestro correo electrónico. Le transmitiremos su pregunta al doctor Orlando Hidalgo, que es el abogado especialista en pensiones. Hoy estamos hablando de delitos financieros, así que los invito nuevamente para que participen con sus inquietudes, que fueron a un cajero y se les desapareció un dinero, le clonaron su tarjeta de crédito, por ejemplo, o su tarjeta débito de ahorros. Todas las preguntas orientadas en este tema. Doctor Ruiz, vuelvo con usted y con la pregunta de cuáles son esas principales víctimas de los delitos financieros. Llámese principales víctimas como entidades bancarias, pero no podemos descuidar lo siguiente, y es las cláusulas que tienen las entidades bancarias frente a la no seguridad o buen manejo de lo que se llama en la generalidad un título valor. ¿Qué es un título valor? Un cheque, un pagaré u otros que se puedan ser semejantes a esto. ¿Qué se exige para poder hablar de un delito financiero frente a esto? Un ejemplo en particular, a usted se le extravía la chequera y no se entera de esto. Alguien resulta hacer el cobro de un cheque de allí y el banco lo paga. Sin usted generar denuncia o generando la denuncia, entonces ya nos abre la puerta para dos cosas. ¿Es responsabilidad de la persona o es responsabilidad de la entidad? Si se demuestra que es responsabilidad de la entidad, entonces podríamos estar hablando de un delito financiero. Si es por pérdida de desconocimiento del usuario, allí ya habría una situación diferente y bastante particular. Incluso yo le hacía esa pregunta ahora al doctor Ruiz antes de comenzar el programa, porque seguramente les ha pasado, y es que desaparece ese dinero de la cuenta y ustedes no se dan cuenta, valga la redundancia, después de muchos días. Entonces, obviamente no pusieron la denuncia, entonces, ¿quién responde ahí?
¿El banco, la entidad bancaria o la persona? La respuesta la tenemos enseguida porque vamos a saludar a Estela, que se encuentra en el oriente antioqueño. Bienvenida, Estela, a Su Caso en Casa. Buenas noches, muchas gracias. Estoy desde el municipio de La Ceja. Yo Sí, tengo señora. un crédito hipotecario desde hace 3 años y vengo cancelándolo normalmente. En los primeros 24 meses el crédito obviamente me subió 6 millones de pesos. En los últimos 6 meses me ha subido 7 millones de pesos, o sea, una desproporción exagerada. En este momentico estoy como muy preocupada porque no sé qué hacer con mi crédito y qué puedo hacer ante el banco que me subió tan desproporcionalmente el valor del capital a pagar. Y es un caso muy común en los colombianos. Gracias a Estela por participar hoy en el programa. No sé, doctor Ruiz, si está en capacidad de tener la respuesta para nuestra televidente, porque hoy estamos hablando pues específicamente de delitos financieros. Claro que sí, no la dejemos así en el aire. Bien. Es básico, es un tema contractual. Adquirió un servicio de un crédito, como lo acaba de decir, y se le ha venido incrementando el costo. Lo que hay que mirar específicamente es las cláusulas que se tenían al momento de la obtención del crédito. Si ella me entiende el término, hay otras adiciones u otros sí, jurídicamente, que se le dan a estos contratos. Si de allí no se deriva el porqué del incremento, no estaríamos hablando de un delito financiero, estamos hablando de una situación de irregularidad, pero de tipo contractual. Para aclarar entonces, es que el delito financiero es aquel que está simplemente delimitado o encaminado a la pérdida de dinero no violenta por parte de entidades bancarias. Bueno, nos llama Ana, ¿cierto? En la ciudad de Bogotá. Ana, qué gusto saludarla a esta hora en Su Caso en Casa. Mucho gusto, muchas felicitaciones por ese gran programa que nos ayuda a todos, en todo sentido. Adelante, gracias y bienvenida. Yo le quería preguntar al doctor, ¿qué debo hacer? Se me perdió un CDT y el banco me dice que tengo que poner una publicación en un diario oficial que me cuesta 400.000 pesos la publicación. Uy, Dios. Por un CDT muy pequeñito, un CDT de 1.400.000, no, me parece un escándalo. ¿A dónde puedo recurrir o qué puedo hacer? Ana, muy interesante su pregunta. Gracias por participar esta tarde en el programa. Gracias a ustedes. ¿Qué podemos decirle a Ana? Y precisamente ahorita tenemos algunas recomendaciones más adelante para los televidentes en relación con títulos y chequeras y cuentas de ahorro. Claro que sí, doña Ana, lo que tiene que hacer es lo básico. El banco al interior de ese tiene entidades de control y movimientos de cuentas. Si usted tenía o tiene un pagaré o un CDT, perdón, y ese se le extravía, lo inexorable es generar la denuncia ante una entidad estatal para que con esto mínimamente conmine el pago, para que no se ejecute el mismo. Pero si ya la entidad le está haciendo esas exigencias bastante onerosas. No, pues que tiene que pagar mucho dinero además. Y además la exigencia, pues no sé si sea, y si no quiero pecar de necio, si sea o no la adecuada hacer esto público frente a todo el mundo, pero entonces la política interna sí no voy a adentrarme en ese tema porque no sé cuál sea la regulación del banco. Lo primero que sí tiene que hacer es, para culminar el pago, como se dice, es generar la denuncia. Y luego con ello entonces remitirse a la entidad porque de allí le deben subsanar y solucionar su inconveniente. Pero sabe que a mí también me queda la duda, doctor Ruiz, porque es que es un tema muy privado, muy particular, de un dinero que uno tiene y porque tiene que hacer público eso. O sea, no sé si de pronto sería un riesgo mayor. Yo pienso que nuestra televidente Ana en Bogotá tendría que asesorarse un poquito más también, que de pronto no vaya a caer en, por decirlo de alguna manera, en una trampa o en una estafa. Está con nosotros Blanca, aquí en la ciudad de Medellín. Blanca, bienvenida y adelante con su pregunta. Buenas tardes. Bueno, el caso mío es que yo estuve en un cajero, pues tengo mi cuenta, estuve en un cajero retirando y hay una diferencia pues muy grande de dinero. Sí. Entonces, no sé qué hacer, pues como estuve en el banco y me dijeron que esperara unos días, pero en el caso de que el dinero lo hayan retirado, ¿qué debo hacer? ¿Y hace cuánto ocurrió esto? Eso fue sábado. Y inmediatamente se dio cuenta de ese otro retiro que por supuesto usted no hizo. No hice, y como eran pues días festivos, ya estuve el lunes y me dicen que debo esperar dizque 3 días hábiles y
pero y ahí no me dan más información. Claro, a ver qué pasa. Gracias, Blanca, por participar. Y ahí está parte de la respuesta a la pregunta, de lo que mencionábamos ahorita y comentábamos, doctor Ruiz, que tiene que ver precisamente con eso. O sea, si se me pierde un dinero de mi cuenta de ahorros, ¿quién responde? ¿El banco o respondo yo? Ahí hay que tener básicamente claro lo primero, y es, en el momento en que se da la pérdida o extravío del dinero y cuando la persona se entera de la situación irregular. Porque lo dijimos al inicio, el banco también tiene regulación interna que verifica si es un riesgo propio generado por cada persona o si efectivamente es un riesgo por la misma entidad. Y en este caso, ¿qué puede hacer Blanca? Lo Fue primero este fin de semana. Lo primero que tiene que hacer es dirigirse al banco o la entidad encargada. ¿Y ya lo hizo? Si ya lo hizo, entonces ya le corresponde a la entidad adentrarse en qué, en indagar qué fue lo que pasó. ¿Hubo una clonación? ¿Hubo una falsificación? ¿O cómo se produjo la extracción del dinero? Porque si se hizo por el mismo cajero con la tarjeta que no era de la señora Blanca, entonces podríamos estar hablando allí en sí de un delito financiero a través de un acto de clonación, pero una supuesta falsificación de la tarjeta o suplantación de la persona si se hizo la extracción por otra vía. Pero entonces, bueno, uno informa al banco, ¿cierto?, que esto ocurrió, pero esto hay que denunciarlo también ante alguna institución, una inspección de policía, por ejemplo, no sé. El inicio es por parte de la entidad, dar a conocer la situación irregular. Si de allí entonces no se deriva ninguna acción, lo más recomendable es acudir a la entidad estatal, valga decir Fiscalía General de la Nación, para que se genere esto y de allí se abran investigaciones que han llegado a feliz término cuando se han hecho allanamientos que producen incautaciones. Entonces, para terminar con la señora Blanca es, como ya lo hizo, instaurar la queja o denuncia en el banco y que el banco haga lo pertinente para indagar de qué manera se produjo la extracción y así generarle la solución o recomendarle qué debe de hacer. Interesante este tema de delitos financieros hoy en Su Caso en Casa y recibimos a Ricardo, me dijeron que se encuentra en Pasto. Señora. Ricardo, lo escuchamos, adelante y bienvenido. Buenas noches, la pregunta es, mire, es que de la New Company de Bogotá, la convencieron a mi mamá que le iban a hacer un aumento en la tarjeta y resulta que había sido una mentira. Y le cobraron 390,000 pesos. Entonces quería saber si se podía hacer algo ahí para que le devuelvan. Ricardo, gracias. Entendimos bien la pregunta de Ricardo. Gracias y un saludo a nuestros televidentes en Pasto. Doctor Ruiz. Espero con la respuesta suplir la necesidad del señor Ricardo. Como siempre le hemos venido diciendo, el delito financiero es de una connotación diferente. Entiéndase por delito financiero lo que no es con conocimiento de la persona. Entonces, señor Ricardo, lo que hay que hacer allí es, como se dijo a respuesta anterior, ir al banco o la sucursal más cercana para que de allí se mire qué efectivamente fue el producto que se obtuvo, quién se lo brindó y de qué manera. Porque si a la señora lo que le hicieron fue venderle un producto y no le están cumpliendo, ya podríamos estar hablando entonces de otro tema que se abriría de una estafa o de otra situación bastante particular. Pero la recomendación es diríjase al banco para mirar allí qué se obtuvo y qué solución le brindan en su momento. Muy bien, el tema de hoy en Su Caso en Casa, delitos financieros, está pendiente en la línea William López, que se encuentra acá en San Antonio de Prado. Me dijeron, a William le va a pedir un favor y es que nos espere unos minuticos nomás porque es hora de hacer una breve pausa aquí en Su Caso en Casa y enseguida seguimos con más inquietudes de los televidentes y con unas recomendaciones muy importantes para que tengan presentes.
Regresamos a Su Caso en Casa, el tema de hoy, delitos financieros. Yo los invito para que sigan participando en nuestras líneas que están abiertas desde el comienzo del programa. Y sobre el tema, para recordar muy importante lo siguiente. No dé su número de cuenta a personas que no conozca o no sean de su confianza, especialmente por teléfono, ni acepte ventas por teléfono no solicitadas. Los dedicados al fraude pueden usar su cuenta sin su autorización. Cuando usted reciba su talonario de cheques, asegúrese que todos están ahí, que no falta ninguno. En caso de novedad, reporte de inmediato a su banco para que éste realice los respectivos actos preventivos. Los cheques pueden haber sido robados de su buzón del correo o perdidos en tránsito. Con respecto a títulos valores en general, salvo los que usted requiera para fines fiscales, destrúyalos o realice su cancelación, pues en los estados de cuenta y fichas de depósito frecuentemente se consignan su número de cuenta y, peor aún, su saldo en la cuenta. Esta información personal allí consignada es la que utiliza el delincuente para hacerse pasar por usted y retirar dinero de su cuenta. Por último, si usted llega a su casa o si usted o su casa llega a ser motivo de hurto y por esta razón se extravió algún título o valor de su propiedad, cheque, talonario, pagaré, etcétera, informe de inmediato a su entidad. Y si no se ve pérdida de documento en específico, verifique los cheques que están en su poder para ver si falta alguno, porque los delincuentes a veces toman solamente 1 o 2 cheques de la mitad o del final de la chequera y muchas veces pues ni nos damos cuenta. Estamos en directo y recibimos a William López, que se encuentra en San Antonio de Prado. William, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Su pregunta cuál es? A ver, es una inquietud de alguien. Alguien hizo una transferencia en un cajero automático. Sí. Resulta que cuando hizo la transferencia le aparecía un letrero pues que no tenía que ver nada con eso. Volvió y hizo la transferencia, repitió la transferencia en tres ocasiones, hizo nuevamente la transacción y no le dio el dinero. Resulta que cuando fue a verificar en otro cajero ya le aparecía el desfalco de cierta cantidad de dinero. ¿Y ya hizo la denuncia al banco? Y colocó en conocimiento de eso del banco del cual tenía la cuenta, pero resulta que el banco le dijo que tenía que hacer una solicitud por escrito. Él realizó la solicitud, pero el banco le dijo que eso él no tenía que responder nada con respecto a ese desfalco que le aparecía en el banco. O sea, el banco... Yo quisiera saber, sí. El banco se lava las manos, no responde. Sí, así es. Entonces quisiera saber, como en ese caso, si hay un delito o del banco o fue del fraude que le hicieron procronación o algo así. Gracias por participar en Su Caso en Casa. Doctor Ruiz, ¿qué puede hacer este televidente? Don William, lo primero es lo que ya usted mismo dijo que hizo, acudir a la entidad y generar la queja o reclamo. ¿Qué es lo que a mí me surge la duda? Y es los 3 retiros que usted dijo, perdón, las 3 transacciones que dijo haber hecho en el cajero, ¿se hicieron efectivas o no se hicieron efectivas? ¿Por qué? Porque si lo que el banco le asegura y le puede demostrar que las transacciones sí se hicieron, no podríamos hablar de un delito. Si lo que sucedió al contrario es que se extravía dinero de su cuenta con otra tarjeta, especificándose por medio del banco de qué manera, sí, por vía de clonación de tarjeta, suplantación, falsedad alguna, llámese en sus todos sentidos, ya allí podríamos estar hablando de un delito financiero. Si el banco no le responde, lo que habría que acudir ya es a alguna entidad de control de los actos financieros. Y ellos tienen una propia entidad que es la que regula toda la entidad bancaria. Superintendencia, por ejemplo. Vamos a saludar a Celso, que se encuentra en la línea hace rato. A Celso le vamos a pedir un favor y es que sea muy breve con su pregunta y bienvenido. Lo escuchamos, sí, Celso. Adelante. Adelante, lo escuchamos. Bueno, tenemos un minutico. Bueno, muy amable. Yo adquirí una tarjeta de crédito y no la he activado. Quisiera saber, si no la activo, ¿qué pasa? Si no la activa. Muy bien, Celso. Gracias por su inquietud. Bueno,
Para ¿Qué pasa ahí? contestarle a don Celso, si no se activa, indefectiblemente no le podrá llegar cobro. Si le llega algún cobro, entonces el inconveniente ya es a través del banco, pero no podríamos hablar entonces allí de algún delito financiero. No, porque aún no la ha utilizado. No ni la ha ha usado, activado. no la ha puesto en circulación, no la ha activado siquiera, entonces no habría problema alguno. El inconveniente surge es si se realiza alguna transacción con esta o con otra, si demostrando que esta nunca fue activada. Mejor dicho, Celso, todavía no tiene ningún inconveniente por no activar su tarjeta de crédito. Finalmente, doctor Ruiz, recomendaciones para evitar ser víctimas de delitos financieros. Lo primero es no dé datos personales por vía telefónica ni a quien no conozca. Lo segundo, no compre nada por vía online en el que tenga que incorporar todos sus datos personales y hasta su cuenta, porque esto es lo que utiliza quienes se dedican a esta actividad, en particular fraudes, hurtos o llámese cualquier otro delito que genera un fraude financiero para ejecutar este acto. Hay que estar muy atentos, definitivamente, y para evitar este tipo de fraudes también y clonación de las tarjetas, y lo hablábamos ahorita, sé que es un poquito complicado, pero que hay que chequear permanentemente en qué estado está nuestra cuenta, porque puede que pasen días y días y días sin revisarla. Es muy importante que lo hagan casi, que lo tomen como un hábito diario. Gracias, doctor Ruiz, por acompañarnos hoy en Su Caso en Casa. Gracias a usted por la invitación. Buenas noches. Yo los espero este jueves para que hablemos del derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo puedo pedir yo un derecho de petición? Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.